El Evangelio de Mateo, cuestión 1.2. ¿Cuál es la procedencia de la sangre apropiada para la futura corporeidad de Jesús de Nazaret? Estudiemos cómo fue la configuración del alma de los pueblos que, a medida que la catástrofe atlante iba cambiando la faz de la tierra, emigraron hacia el este, principalmente en dos corrientes, una que avanzó por el norte y la otra que tomó el camino por los territorios más al sur. En sus principios, los pueblos posatlantes aún poseían el don clarividente, percibían lo espiritual e incluso veían de una manera espiritual lo que se percibe físicamente. Anteriormente, en el florecimiento de la cultura atlante, la facultad clarividente permitía al hombre obrar en el sentido del bien. Luego, en las épocas posatlantes, desaparecieron cada vez más las buenas cualidades de la antigua clarividencia, las que fueron conservadas solo por quienes pasaban por la enseñanza de las escuelas de iniciación. La antigua clarividencia atlante, conservada en forma natural, solo conducía a la percepción de las potencias seductoras del mal. Así, por la decadencia de la antigua fuerza clarividente, surgió el desarrollo de la percepción sensorial que apenas percibía los aspectos bondadosos del mundo espiritual. Lo luciférico y lo arrimánico influyen con gran poder y los conductores de la evolución de la humanidad, iluminados por la sabiduría de los misterios, serán los guardianes del camino hacia el bien y la clara orientación espiritual. Cuanto más hacia el este, más elevado era el grado evolutivo del hombre en sentido moral y espiritual, lo que le hacía descubrir lo grandioso y maravilloso del mundo de los sentidos. Estas cualidades las poseían principalmente las poblaciones establecidas en los territorios al norte de la India actual hasta el mar Caspio. En este territorio de Asia Central se había establecido una mezcla de pueblos que después se extendieron en diversas direcciones y que denominamos en la ciencia espiritual como el de la antigua India, muy anterior a la cultura india exterior que hoy reconocemos. Por su gran progreso en la observación del mundo físico, poseían gran comprensión para lo grandioso del mundo exterior, pero también había desarrollado más eficazmente que otros pueblos el recuerdo de la antigua percepción espiritual de los tiempos atlantes. Así, surgía el impulso de ocuparse no sólo del mundo físico exterior, sino de trabajar todo lo posible para elevarse ahora por un desarrollo forzado a través del yoga hacia lo que en la antigua Atlántida se había recibido directamente del mundo espiritual. A los pobladores de la antigua India, venidos de Asia Central, les era fácil superar lo que consideraban como ilusión. Para este pueblo, lo sublime era el conocimiento. El mundo sensible era maya, pero se esforzaban en desarrollar las fuerzas que del alma tenían que utilizar para llegar al mundo que se hallaba oculto tras el mundo de los sentidos. Pueblos más al norte, que en la historia fueron llamados arios, habían desarrollado el sentido de la visión exterior, pero sin el impulso de adquirir lo que el hombre atlante poseía como don clarividente natural. Debido a ello, esos pueblos recibieron el impulso de proceder activamente a la transformación y co-creación del mundo. Pensaban que lo que nos rodea había descendido de las esferas divinas y que el hombre estaba llamado a elevarlo nuevamente a lo divino. El carácter fundamental del pueblo iranio
y de los demás pueblos nórdicos, encontró su expresión en la energía y la voluntad con que se dedicó a todo cuanto existía en la naturaleza externa. El mayor contraste de los tiempos posatlantes en la historia exterior es conocido como la gran diferencia entre Irán y Turán, al norte hasta la Siberia. Turán, un conjunto de pueblos en alto grado dotados de remanentes de una clarividencia astral inferior, hombres pasivos y sin inclinación para fundar una civilización exterior y nómadas. Al sur, Irán, donde desde temprano había surgido el impulso de transformar el mundo físico mediante la fuerza espiritual humana, asentándose y valiéndose del impulso del mundo físico. Una daga de oro fue símbolo de la búsqueda de sabiduría mediante las fuerzas humanas. Fue Zoroastro quien en tiempos remotos, poco después del cataclismo atlante, mediante las fuerzas extraídas de los sagrados misterios, instruyó al pueblo que tuvo el afán de compenetrar la civilización exterior con la fuerza espiritual humana. Enseñó que el cuerpo solar visible no es sino el cuerpo de una magna entidad espiritual a la que llamó Ahura Magdao. Zoroastro dio a la humanidad posatlante que había perdido la visión de la divinidad la posibilidad de elevarse nuevamente a lo espiritual y la esperanza de que con las fuerzas descendidas al plano físico sería posible de nuevo la unión con lo espiritual. El hombre de la antigua India volvió a alcanzar la espiritualidad mediante el yoga, pero un nuevo camino se abrió por lo que Zoroastro dio a la humanidad. Zoroastro fue una poderosa individualidad de naturaleza sacerdotal. Él señaló el advenimiento de Ahura Magdao, el gran espíritu solar, la entidad que debió volver a guiar al hombre del plano físico al espiritual. Así, los iranios de Zoroastro sintieron la dualidad en el mundo e incluso le dieron expresión en sus leyes. Sabemos que Zoroastro fue la individualidad que se encarnó en un cuerpo y que su sangre fluyó como la más apropiada desde el patriarca Abraham a través de 3 veces 14 generaciones hasta el Jesús de Nazaret del Evangelio de Mateo.